Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, transforma tu empresa en una hiperempresa. Presentan Radiograma. Un avión estadounidense con 175 migrantes de Venezuela deportados por Washington aterrizó en el país caribeño, 54 personas menos de lo previsto, según la administración de Nicolás Maduro, que atribuye la diferencia a un gran desorden por parte de las autoridades norteamericanas. El vuelo llegó pasadas las 14 horas, hora local, al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que es el que sirve a Caracas, en el estado costero de La Guaira, en donde se encontraba el titular del Interior, Diosdado Cabello, quien dijo que entre los deportados hay alguien de peso reclamado por la justicia venezolana, aunque aclaró que no es un miembro del Tren de Aragua. Bueno, la carrera presidencial ha tenido varios episodios de tensión entre los partidos del oficialismo particularmente y sus respectivos candidatos o eventuales cartas presidenciales, porque todavía no hay decisiones. El veto a Daniel Jadwe, las críticas al despliegue territorial de Janet Jara y los cuestionamientos a la oposición de una primaria amplia han generado roces al interior de la alianza del gobierno. Pese a todo esto, en el sector insisten en que la unidad de progresismo es necesaria para derrotar a la derecha, que como revisamos según esta última encuesta es la que tiene más opciones. Gabriela Piña tiene todos los antecedentes. Hola Gabriela, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Así es, ya a un mes de la fecha límite para inscribir las primarias, plazo que recordemos culmina el 30 de abril, han sido varios los roces entre los partidos del oficialismo y sus respectivos candidatos o eventuales candidatos a la presidencia. Primero fue la abanderada del PPD, Carolina Toa, quien manifestó incomodidad ante la opción de ser parte de una primaria con el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, declaraciones que en su momento fueron bastante criticadas desde el Partido Comunista, cuya directiva hizo un llamado al respeto y a la prudencia hacia el partido. Ayer el presidente del PC, Lautaro Carmona, resurgió esta polémica, criticando, dijo, a quienes vetan a priori a ciertos nombres por sus posiciones respecto a materias como política internacional. No compartimos las palabras que han entregado algunas vocerías políticas dentro de la coalición que vetan a priori nombres por posiciones respecto, por ejemplo, a política internacional y no tienen el valor de asignársela al Partido Comunista, porque ha sido el Partido Comunista el que tiene una mirada en tales o cuales aspectos y no tenemos problemas reivindicables. La indefinición presidencial del Partido Comunista ha dejado entrever una división al interior de la tienda entre quienes respaldan una candidatura presidencial de la ministra Janet Jara y quienes apuntan a Jadwe como el mejor candidato. Sin embargo, con el exalcalde complicado por su situación judicial, recordemos que está bajo arresto domiciliario, Jara aparecería como la figura más fuerte de la tienda. Bajo ese escenario, la propia ministra del Trabajo, Janet Jara, descartó la existencia de tensiones en la interna de su partido y afirmó que es normal que existan diferencias de vez en cuando. Nosotros somos todos compañeros de partido y tenemos una relación normal. La política siempre tiene momentos en los cuales se expresan posiciones que a veces convergen y a veces son distintas. Pero eso es normal, no son tensiones, no son quiebres, no son... Yo creo que se ha especulado de una manera muy creativa. Así que tranquilidad, que no cunda la ansiedad. La ministra Janet Jara también fue blanco de críticas por su despliegue territorial en el marco de la promulgación de la reforma de pensiones, críticas que no solo surgieron desde la oposición, sino que también de algunos personeros del propio oficialismo y también de algunos abanderados de ese sector. Y otro de los roces que se generó entre los partidos del progresismo de cara a la elección presidencial fueron las declaraciones del abanderado de la democracia cristiana Alberto Undurraga contra el gobierno. El diputado sostuvo que quienes fueron parte del actual mandato enfrentan una desventaja en la carrera presidencial debido a la baja aprobación de la moneda y en particular del presidente Gabriel Boric. Yo creo que cualquiera que venga del gobierno está en desventaja, porque este es un gobierno que solo tiene un 25 a 30% de apoyo, por lo tanto no miro con preocupación lo que pueda venir desde distintos ministros o exministros o exministras del gobierno, porque la solución no es la continuidad.
La presidenciable del PPD, Carolina Toá, salió a responder estos emplazamientos, asegurando que no se avergüenza de su trayectoria política y enfatizando que su candidatura no representa una continuidad del actual gobierno, sino que busca proyectar una visión de futuro. No las comparto, porque todas las personas que nos presentamos en la política venimos con historias y venimos con propuestas de futuro. Personalmente estoy orgullosa de las historias de las que he sido parte, a diferencia de otros actores que se avergüenzan de algunas de sus historias. Y en segundo lugar, voy a jugar en una campaña presidencial por ofrecer un futuro y no por replicar las historias. A juicio del presidente y abanderado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, quien durante este fin de semana presentó su comando de campaña, ser candidato presidencial implica generar un cambio. Una candidatura presidencial es un cambio respecto de la que viene detrás. Al menos nuestra candidatura también es de cambio y lo afirmo categóricamente. Hay cosas muy buenas que se han hecho en este gobierno, hay muchas cosas que no se han hecho y hay cosas malas que también se han hecho. De manera que obviamente partimos con esa premisa. En paralelo, el Frente Amplio y el Partido Socialista aún no han definido a sus cartas presidenciales. Sin embargo, al interior de ambas colectividades han hecho un llamado a la unidad. La diputada del Frente Amplio, Lorena Frides, indicó que ya se encuentran trabajando en un programa que siente las bases para eventuales primarias, y el diputado PS Daniel Melo reiteró la importancia del trabajo conjunto. El oficialismo está trabajando un programa mientras tengamos un camino y una ruta común. Me parece que eso es lo que hay que priorizar. Por esto los socialistas insistimos en una primaria amplia que permita tener un programa y candidato presidencial común con una fórmula parlamentaria competitiva. Y otro de los roces que se ha generado al interior del progresismo es por la opción de concretar una primaria amplia que, si bien sería el objetivo de la alianza de gobierno, ha generado cierto resquemor en algunos sectores del progresismo, por ejemplo, en la Democracia Cristiana y en la Federación Regionalista Verde Social. Habría que ir por partes, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando en el Partido Comunista? Janet Jara dice, bueno, si las diferencias son normales. Sí, claro, salvo en el Partido Comunista, ¿no? Cuando hay diferencia en el Partido Comunista existe históricamente en los partidos comunistas aquí y en la Quebrada del Ají purgas, los expulsan porque tiene que haber una sola línea. En el Partido Comunista hace rato que hay diferencias que se habían mantenido bajo la alfombra durante la presidencia de Guillermo Tellier. Guillermo Tellier había logrado equilibrar ciertos sectores más conservadores del Partido Comunista frente a la nueva generación. Y eso lo había hecho y lo había logrado. Fallecido Guillermo Tellier, Carmona, que no posee las mismas capacidades ni el mismo talento político, bueno, afloran los problemas. ¿Y cuáles son los problemas? Jadwe, Jara. ¿Cuáles son los problemas? Jadwe ha estado fuera del gobierno. Jadwe ha sido un crítico del gobierno. Y entonces están todos los sectores comunistas que prefieren estar en una actitud crítica frente a todo lo que se ha hecho. Y Jara representa, Janet Jara, el oficialismo. Si está en el gabinete, pero si baila cumbia con el presidente de la República, o sea, están ahí. Entonces Jara representaría una especie de continuidad, en parte obviamente, del gobierno, mientras que otros son los críticos. De hecho, el economista Manuel Riesco del Partido Comunista, junto a Hugo Facio, junto a Cecilia Col, Miguel Lohner, mandaron una carta diciendo, mira, con Jara por ningún motivo, porque profundizaría, dice, la crisis política. Entonces no quieren a Jara, sector del Partido Comunista. ¿A quién quieren? A Jadwe. Entonces hay una disputa absoluta donde Carmona pretende establecer cierto equilibrio, porque ¿cuál es el problema de Carmona? Carmona está aliado con Jadwe. Forma parte de esa directiva Bárbara Figueroa. Pero tienen un problema. La candidata popular del Partido Comunista no es de su sector, que es Janet Jara. Ese es el problema que tiene el Partido Comunista. Entonces resulta que en la última elección que hubo en el PC, ganó el sector de Carmona. Todos los otros quedaron con una... Imagínense, a ver, Carol Cariola, que forma parte del sector de Janet Jara, digamos, que en la última elección había salido 12, ahora salió 80 y tanto. Les pasaron una aplanadora interna. Entonces resulta... A ver, Barraza, Marcos Barraza, es decir, hasta lo sacaron de la Comisión Política. Y resulta que, entonces, el sector mayoritario del Partido Comunista... ¿Ah?
También fue ministro de Raza. También fue ministro, claro, era la asesora, era el brazo derecho de Iracy Hasler en el municipio de Santiago, que llegó a apuntalar esa gestión. Y resulta que ahora el Partido Comunista arrasaron los sectores más conservadores ligados a Jadwe, y sin embargo tienen el problema que Janet Jara se ha convertido en una piedra en el zapato desde el punto de vista que es popular. Incluso algunos han dicho que si Janet Jara es candidata, no van a votar por ella, ¿no? Algunos han dicho, como Carolina Toá, que si va a Jadwe, ella no va a primarias. Este es un lío enorme el que se ha producido. Entonces, claro, en medio de las risas y todas esas cosas, Janet Jara dice que no hay problema, pero en realidad los problemas son evidentes y ahí están planteados. Es un gallito tremendo. Sí, Janet Jara definitivamente también representa, podría decirse así, una amenaza interna a cómo están hoy día ordenadas las fuerzas al interior del Partido Comunista, que es un poco lo que comentaba Tomás respecto a estos dos grandes grupos, aquellos que apoyan a Jadwe y aquellos que apoyan hoy en día al gobierno, y son dos grupos que se ordenan tras la elección interna, y es un orden que está amenazado frente a una eventual candidatura presidencial de Janet Jara. Porque claro, si bien Janet Jara representa quizás puntos positivos para la colectividad, podría asegurar, por ejemplo, una buena relación con el resto de partidos del oficialismo ante una eventual negociación parlamentaria, que daría una buena posición, pero también representa todo lo que mencionaba Tomás. O sea, es una candidata que es afín al gobierno, ha defendido obviamente la reforma previsional que estuvo a su cargo, una reforma que para muchos en el Partido Comunista no está lejos de ser lo que ellos quieren. Y claro, pero no deja de ser raro que esa cumbia famosa, ¿no? que conocimos el día en que se promulgó la ley de la reforma previsional, molestó a la oposición, que de hecho no fueron al acto porque consideran que era de proclamación de Janet Jara, a toda la oposición, y a una parte importante del Partido Comunista también, que dicen, lo que dijo Manuel Riesgo es, esa cumbia que bailaron, lo hicieron celebrando un atentado al pueblo trabajador. O sea, eso es lo que piensa una parte importante del Partido Comunista del trabajo de una de sus militantes. Entonces, claro, cuando la ministra dice si esto es normal, pasa en todos los partidos, no en el Partido Comunista, pues ministra, si por eso es noticia, por eso nos llama la atención, y usted sabe. Y hay otro asunto, es tal el encono que se ha producido, que resulta que algunos han dicho, esto se hace en política, que se caigan los dos, ni Jara ni Jadwe, y que surja un tercero. Y Carmona lo ha dicho, ¿no? Nosotros tenemos tantos dirigentes, que no tienen dirigentes para postular a la presidencia, eso es obvio, pero lo ha dicho. Bueno, ha dado a entender que podrían bajarse los dos. Ya que están peleando, se acabó. Y claro, para evitar un conflicto mayor en la interna. Exactamente, un tercero. Y lo que tú dices es muy importante, lo que ustedes dicen con respecto a la reforma previsional, porque ha sido una especie de separación de aguas, ¿no? La reforma previsional ha sido una separación de aguas tanto en la derecha como en el oficialismo y, digamos, en el Partido Comunista, más que el oficialismo, porque eso fue definitivo. La promesa del gobierno era eliminar la AFP, resulta que la fortaleció, porque esa es la verdad. Van a recibir más plata que antes, a cambio de algunas cosas, si no es que solamente las haya fortalecido, esa es la verdad. Eso le gustó. ¿Quién fue la principal negociadora de esto? Janet Jara. Janet Jara es la autora intelectual de este asunto junto con otros, no es la única. Ella negoció. Entonces esto molesta a sectores del Partido Comunista intensamente. Y en la derecha también, recordemos que la derecha, tanto Kast como Kaiser, estuvieron en contra de la reforma previsional, y Evelyn Matei tuvo una actitud ambigua, pero Chile Vamos estuvo a favor, que negoció Chile Vamos. Y ella es la representante de Chile Vamos, y esto ha originado también una separación y una división muy grande. Entonces resulta que esto no tiene vuelta. Janet Jara podrá decir lo que quiera, pero no tiene vuelta, porque son visiones totalmente distintas. De hecho, la reforma previsional fue algo así como el primer punto de quiebre con Jadwe, que recordemos que hace un par de meses, cuando todavía estaba en tramitación este proyecto, fue el propio Jadwe el que salió a decir que prácticamente era innecesario seguir con su tramitación, algo a lo que se acoplaron en su momento también parlamentarios del PC, aquellos que también están más ligados a la más de izquierda del Partido Comunista y que por ende también apoyan al exalcalde. Y hay que poner atención a Janet Jara, porque está tratando... ¿Qué hace Janet Jara? Tratar de mantener un equilibrio. Entonces, ¿qué dijo la semana pasada? No, si cuando Carolina Toá dice que con Jadwe, no, espérate, es con el Partido Comunista, o sea, y le paró el carro. ¿Pero por qué? Porque le habla a la militancia interna. O sea, no puede algún tercero
Ellos entre ellos pueden pelear, pero un tercero no puede empezar a poner vetos a militantes comunistas. Y salió Janet Jara a defender que ellos tienen el derecho a tener el candidato que elijan. ¿Cómo entra en esta discusión además, Gaby, unas últimas declaraciones de Lautaro Carmona ayer en la Radio Nuevo Mundo? Todos los domingos tiene un espacio ahí. Sí. Bueno, pero ahora habló acerca de la opción del Partido Comunista de defender una nueva constitución, sabiendo lo que ya sucedió con los dos procesos anteriores, los dos rechazados, quedamos donde mismo después de una vuelta súper larga y súper cara. Además, vuelve a poner este tema en la palestra, en la discusión. ¿Eso aporta o no aporta la opción del Partido Comunista? Yo diría que no aporta. Seguramente iba a ser el debate que probablemente se va a dar durante esta jornada, porque han sido varios también los personeros del oficialismo que han sido críticos también a la idea de insistir en este proceso, ¿no? El propio gobierno también quizás se ha desligado un poco de esa demanda que hubo hace un par de años por la sociedad. Pero claro, yo siento que podría no aportar mucho al debate, sobre todo porque también va a empezar a generar más división de la que ya hay entre el Partido Comunista respecto a muchos aspectos y los partidos del socialismo democrático, incluso con el Frente Amplio. Ahora bien, hay que mencionarlo también, los partidos del oficialismo, más la democracia cristiana, de hecho, están trabajando hoy día en bases programáticas, que van a ser como los puntos clave, los ejes clave ante un eventual gobierno del sector, independiente de quién sea el candidato. Por ahora, en esas propuestas, el Partido Comunista no ha puesto sobre la mesa esta idea, como a nivel más oficial, como plantearlo. Quizás se plantea hoy día en la reunión de presidentes que tengan, porque, claro, es un tema que seguramente va a generar debate y que ha sido descartado ya por varios personeros del oficialismo, así que no creo que sea un aporte para la discusión, sobre todo en la división que existe hoy en día dentro de la alianza de gobierno. Finalmente todo esto, sabes que, para terminar, pero ¿por qué se produce todo esto al final del día? Porque no se sabe exactamente qué es la izquierda. ¿Qué es la izquierda? Claro, el cambio que ha tenido particularmente el Partido Comunista, por ejemplo, que ha perdido, y es verdad, ellos mismos se dan cuenta, adhesión en lo comunal, en las poblaciones, en lo vecinal, en las federaciones estudiantiles, donde fueron más que fuertes, únicos incluso durante muchísimo tiempo, efectivamente lo han perdido. Para hablar del Partido Comunista, efectivamente lo han perdido. Para hablar del Partido Comunista. En las últimas elecciones municipales, resulta que el Partido Comunista tenía 6 alcaldes, que se quedó con 2. Le fue mal también en los concejales. Entonces, resulta que el Partido Comunista no le ha ido bien. Si uno mira las cifras, no le ha ido bien y hay que hacer caso a las cifras. Eso es lo primero. Pero esta es la pregunta más amplia, no solamente el Partido Comunista. ¿Qué es ser de izquierda? Porque resulta que toda la izquierda chilena apostó por un proyecto constitucional fracasado. Ahora resulta que algunos sectores de la izquierda, Carolina Toá, que fue una impulsora de ese proyecto constitucional, la cara visible, una de las caras visibles, resulta que dice que en realidad ella tenía dudas, que en una de esas, que no sé qué. Pero resulta que, ¿qué es la izquierda? Resulta que, ¿qué dice Carolina Toá? No, es que Jadwe apoya a Maduro. No, si no es Jadwe, es el Partido Comunista el que apoya a Nicolás Maduro. También Janet Jara, yo no lo he escuchado hablar del tema. Entonces, a lo mejor Janet Jara no lo apoya, pero está dentro de la disciplina partidaria, pero hasta el momento oficialmente eso es así. Y después está el problema de Cuba, que es impresentable. Era una dictadura que lleva desde el año 60. Entonces, ¿qué es la izquierda? Entonces ahora están los proyectos de la izquierda, y eso se va a ver en los programas, los proyectos de la izquierda yo creo que están también en plena discusión hoy día. Porque resulta que el PPD, el Partido Socialista en su momento, se desembarazaron del concepto socialdemócrata y dijeron nosotros somos de izquierda secas para acercarse al Frente Amplio. Y entonces la pregunta es, ¿el Frente Amplio es un partido popular, por ejemplo? ¿Es un partido de los barrios populares, de los sectores más desposeídos? ¿Es eso? ¿O es simplemente una izquierda elitista de personas que pasaron a la dirigencia del país de familias acomodadas, que no vivieron precariedades y que por lo tanto no entienden el mundo de las precariedades? Que teóricamente es la izquierda, ¿no? En teoría. Yo creo que hay una... Y esto tiene un correlato. ¿Por qué la izquierda hoy día, más allá de Carolina Toá, no tiene candidato? ¿Por qué el Frente Amplio no tiene candidato? Toda esta generación nueva
que tenía un montón de figuras. ¿Dónde quedaron esas figuras? ¿Dónde están? Y en el PC, ¿dónde están fuera de Janet Jara? Habrá que poner mucha atención a cómo se va reconfigurando también, ahora que se viene todo el debate presidencial, y cuáles van a ser los focos a los que les va a poner la atención la izquierda, que van a ser muy distintos a los que en su momento se pusieron cuando Gabriel Boric llegó al gobierno. Y también va a ser un punto relevante para el propio Frente Amplio, que hoy día tiene ese gran desafío, ¿no?, de ver cómo se va a enfrentar, cómo van a presentar a su candidato presidencial, un candidato de continuidad, pero también con autocrítica. ¿Cuáles van a ser los focos del programa de gobierno del Frente Amplio? ¿Van a ser los mismos? En seguridad y en economía, que quedaron, si es que aparecían en el programa original, digamos, de esta administración, era al final. Si es que nunca fue relevante. Y ahora, claro. Y también cómo cambian el discurso, porque en su momento llegan al gobierno con este discurso de renovación, ¿no? Y al final, claro, y han recaído y recaído. Exacto, en muchas de las grandes promesas cambiaron y cambiaron drásticamente. O sea, yo creo, por ejemplo, el ejemplo más claro quizá el fortalecimiento a Carabineros. Llegan con esta idea de refundarlo y hoy día lo están fortaleciendo. ¿Cuál va a ser el cambio del programa del Frente Amplio? Yo creo que va a ser un punto muy interesante también. Mira, lo único cierto que podemos decir es que hay una confusión en todos los sectores políticos, no solamente en la izquierda, pero una confusión muy grande. Y que es relevante lo que va a pasar al interior del Partido Comunista. ¿Por qué? Porque si eligen a Daniel Jadwe, que yo creo que están de arresto domiciliario, no sé cómo podría ser campaña, pero va a ser una posición crítica al gobierno. Si eligen a Janet Jara, va a ser una posición de continuidad del gobierno. Es una diferencia fundamental. O sea, Janet Jara tendría una campaña muy parecida a la de Carolina Toá. Muy parecida. Claro, colegas de gabinete, para empezar. Sí, apoyando las mismas cosas. Es lo mismo. Sería una especie de clon. Claro, con algunas diferencias, con partidos distintos, etcétera. Pero dentro de esta confusión, una especie de clon. De eso. De un doble. En una de esas. Claro. Va a ser interesante todo el proceso de los debates, cómo se van diferenciando entre unos y otros también, cómo se distancia, por ejemplo, Carolina Toá del Frente Amplio y del propio Partido Comunista, ver a qué le va a poner el foco y ver cómo va a enfrentar el Partido Comunista todo este proceso, que puede generar, si es que se levanta finalmente a Janet Jara, una división interna importante, porque, por ejemplo, el exalcalde Jadwe, dicen, no estaría dispuesto a poner su capital político detrás de la candidatura de Janet Jara. Y eso va a ser interesante verlo. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, transforma tu empresa en una hiperempresa. Presentaron Radiograma.